Lucha y que se escuche. Historia, agite y construcción feminista. Tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica, de tanto encanto, histórica, de tan gustosa. Bueno, bienvenidos, ¿cómo están? Buenos mediodías. Esto es Lucha y que se escuche en la radio Germán Abdala, como todos los miércoles. Así es. Donde un poco hacemos el recorrido, la trayectoria de compañeras, de mujeres que admiramos y que nos inspiran. Acá estoy con mis compañeras Chabela y Javiera y para que nos presenten a nuestra invitada del día de hoy. Bien, buen día. Ella es actriz, directora y profesora. Bienvenida, Lorena Vega, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias Encantada de por estar acá. Y nosotros encantadas de que estés acá. Bienvenidísima. Sí. Muchas gracias. Bueno, un poco para arrancar, es un poco esto, ¿no? Lo que dije en la introducción, es el recorrido, la trayectoria, y en tu caso es desde el arte, y tal vez esto, ¿no? ¿Cómo arrancó tu vida en ese sentido? Tal vez hasta en la imprenta familiar puede haber sido. Está mezclado. Para que arranquemos, ¿cómo fue ese comienzo? Sí, bueno, lo que puedo compartir de mi trabajo, yo me dedico a las artes escénicas en particular y se amplía porque lo abordo desde la actuación al audiovisual. Pero bueno, empecé, digamos, en el teatro y fueron muchos más años de teatro hasta que empecé a poder laburar en cine, que también lo empecé un poco como en el teatro con proyectos de autogestión propios. Y pienso que es eso lo que me caracteriza en general. A la gente que viene del teatro independiente la caracteriza la autogestión. Sí. Pero bueno, hay otros casos y hay otros abordajes. Y si no empezaste en el teatro independiente, puede ser que no sea autogestivo. Pero si sos del teatro independiente, es netamente así. Claro. No hay con qué darle. Entonces, bueno, un poco también me siento muy hacedora, como una hacedora cultural, porque en esa cuna de la autogestión que se inicia, digamos, fuera de aire, hablábamos de la Universidad de La Plata y de esos que me contabas, de esos primeros movimientos de ideas, de proyectos, y yo me inicié estudiando en la UBA Comunicación, una carrera que hice muy pocas materias y después me pasé a Artes Combinadas y no la terminé. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo ya empezaba fuerte el trabajo de actuación, entonces bueno, actuar lleva muchas horas. ¿Cómo? Lleva mucho tiempo. Entonces no me escucho, pero A no ver, sé espera. si... Porque por ahí si no me saco, ahí va. No sé. Igual te los puedes sacar. Me los puedo sacar, Sí, porque si querés. no me escucho, está bien. Y entonces decía que en ese arranque, comunicación fue una carrera que elegí porque, bueno, me interesaba mucho también los medios y pensaba que me iba a dedicar al periodismo, entonces también por eso quizás mi onda con ir a programas a difundir lo nuestro, porque también es una tarea que valoro un montón, ¿no? La de la comunicación, pero ya en ese momento hicimos con un grupo de estudiantes un programa en un canal de TV clandestino. Ah, mirá. Sí, en varios estuvimos después, pero todos, ¿En qué época fue todos eso? clandestinos, en los 90s, mediados de los 90s, y bueno, era darle difusión, un poco lo que hacen ustedes ahora conmigo, darle difusión a proyectos culturales, a artistas, desde muy ignotos hasta muy famosos, así que tenemos un archivo increíble con todo ese equipo, pero en VHS, ¿no? Como en ese soporte. Lo que quiero decir es que siempre estuvo para mí la claridad de que tenía que hacer, que no había nada que esperar. Y entonces eso fue como marcando un poco todos estos años de construcción de proyectos, que como decía, primero teatrales, primero audiovisual, Claro. luego teatrales y después, bueno, audiovisuales. Y ahora, en este momento, es como si fuese un momento medio, no sé cómo, de estallido, digamos, porque está todo eso cruzado en el proyecto Imprenteros, que es una obra de teatro, que después es un libro, que también fue una instalación, porque hicimos una exposición sobre materiales originales que pertenecían a la obra, a la creación del libro, incluso a la imprenta familiar, lo poco que pudimos rescatar y que nos quedó de esa imprenta, y luego una película que ahora está en el cine. Así que bueno, ese es un poco el panorama que podría ser un arco desde esto que me preguntabas, de cómo arranqué
y por qué estoy acá charlando con ustedes. Bueno, bien amplio, ¿no? Pero Está yendo bueno. aún un poquito más atrás, la actuación viene de niña, de familia, ¿cómo arrancaste a jugar con eso y que después se transforme en un modo de trabajo? No, la forma en la que llega es accidental, pero bueno, yo encuentro algunas explicaciones en esto que decís de a ver si viene de niña, porque en mi casa, digamos, no me llevaban al teatro, muy poco fuimos al cine, era un hogar muy humilde y no estaba esa posibilidad, pero sí se veía mucho cine en la televisión y había una admiración muy grande por las estrellas de cine. Y también una admiración muy grande en las dos familias, materna y paterna, por lo que serían los artistas nacionales y toda la gente que pertenecía al mundo del tango, del arrabal, de la canción. En eso había una gran admiración y se hablaba mucho de eso, se cantaba tango en cualquier momento. Entonces yo creo que ahí sí hubo como algo que se sembró desde lo familiar. Pero después no es una familia de artistas. Sí, mi abuela paterna tocaba la guitarra, que es algo que cuando fue mamá me cuentan que dejó, pero que... Muy también de la época, ¿no? De la época, Claro. pero durante su juventud sí, y que tocaba muy bien. Entonces, bueno, podríamos decir que ahí había como algo, pero yo eso no lo vi. Claro. Tengo solo relatos, pero bueno, son importantes los relatos también. Y sí, te vinculan, ¿no? De alguna Claro. manera con lo que empezó a ser un oficio, terminó siendo una profesión, un modo de vida. Y tal vez en la actualidad, ¿no? ¿Cómo llegaste también a dirigir? Ahora estás dirigiendo Testosterona. Sí, yo dirijo Testosterona, que es una pieza performática cuyo protagonista es Cristian Alarcón, periodista, director de revista Anfibia, escritor. Y esa pieza, digamos, tiene la particularidad de cruzar, volvemos a lo que les decía antes, ¿no? El periodismo y el teatro. Y a mí me interesó mucho en ese sentido, porque Imprenteros es una pieza también autobiográfica. Entonces serían dos materiales escénicos donde yo estoy en la dirección. Lo que pasa que a diferencia de Testosterona, en Imprenteros yo estoy en escena también. Claro. ¿Tus Entonces, hermanos también o me confundí cuando leía? no, es real. Mis hermanos pertenecen a la obra, son parte, y eso es lo curioso, porque ellos no son actores, o no eran actores inicialmente, porque la obra está cumpliendo ahora, en este mes, 6 años, y bueno, después de 6 años y estar en un El oficio escenario... ya está. Sí, a mí me parece que sí. Yo te quería preguntar en esta carrera de autosostenimiento, ¿no? Desde el teatro independiente, desde esta cosa que vos marcás muy claramente en tu vida artística, ¿cómo hiciste para sostenerlo, ¿no? No solo desde el ser mujer, que a veces es más difícil, tu familia fue un apoyo también ahí, y cómo lo venís gestando, cómo lo venís haciendo. Mira, mi familia no fue un apoyo económico en ese sentido, si esa es la pregunta. Incluso al principio tampoco era un apoyo de adhesión, digamos, emocional Claro. y logístico, sino que al Claro. contrario, como bueno, pero estás dejando la facultad por hacer teatro, no, digamos, no Claro, estaban como si de fuera un acuerdo. hobby, ¿no? Claro, Claro. y yo en eso tenía mucha claridad, o sea, cuando conocí el teatro o la actuación, digamos, no tuve ninguna duda de que quería hacer eso. Eso fue tajante. En realidad, en un momento hice una obra, mi primera profesora me llamó a hacer una obra, yo estaba muy entusiasmada porque rápidamente tuve esa propuesta, y esa obra fue un poco frustrada, se ensayó mucho para solo 2 funciones, en las que, digamos, yo no entendía por qué no seguíamos, ¿no? Eran como más quilombos de adultos, de peleas antiguas que yo no tenía idea, ¿no? Claro. Era adolescente. Y eso me enojó. Entonces en un momento como dije, no, entonces no, esto no va, no es para mí, no me voy a dedicar nunca más, y rápidamente caí de nuevo, o sea, no lo pude sostener, quise tomar clases y ahí ya se encadenó de nuevo el hacer. Pero digo, con el paso del tiempo mi familia obviamente fue entendiendo que ahí había una pasión y que no había mucho lugar a discusión y que eso había que acompañarlo. ¿Y cómo lo sostuve? Con mucho esfuerzo, con sufrimiento, me cagué de hambre también, Sí. con Vos gente que me decías prestaba esto plata. del hacer siempre, de la necesidad de hacer. Sí, lo hacemos en cooperativa, lo hacemos con la red de la gente que está ahí queriendo hacer.
Yo tomé clases porque algunos profesores hacía canje y les hacía laburos para poder tomar las clases, y eso a mí me ayudaba, me venía bien. La primera vez que me fui, digamos que me mudé de la casa de mi mamá y me independicé, hacía 4 laburos, o sea, me autoprecarizaba, autoexplotaba, como que es, digamos, la típica de la autogestión y el trabajo independiente. Entonces, iba de un lugar al otro de la ciudad, trabajando, no sé, desde las 7 de la mañana hasta la medianoche, digo, sin parar. Claro. O sea, esa era la forma en la que en los 90s, que estábamos, en el momento político que estábamos, tuve que digamos, generar las fuentes suficientes para poder hacer ese tipo de cosas, dedicarme a lo que me gustaba y también poder independizarme, ¿no? Seguir creciendo. Bueno, tuvo momentos recontra difíciles, pero yo no dudé. Me acordaba hace poco, que cuando hacía ese programa que les decía, el audiovisual de las notas de, digamos, a los artistas, yo usaba el teléfono de línea de la casa de mi mamá, de mi casa, donde yo vivía, y no me di el gasto que estaba haciendo. Y de pronto a mi mamá le llega una boleta que le sube la presión, digamos, Claro. de lo que tenía que pagar. Y yo no tenía manera de darle guita en ese momento. Tenía, no sé, 16 años. Y en ese momento era carísimo el teléfono, y yo lo usaba como un teléfono comercial. Claro. Tenía ese uso. Pero quiero decir, no tenía... para mí el trabajo estaba por delante. Bueno, Sí. aquí una workaholic hablando. Claro. Che, y a mí esta experiencia que vos estás contando de los 90, bueno, no es bastante comparable tal vez en algunos términos políticos, sobre todo y sociales y económicos, con la actualidad. Nosotras somos trabajadoras estatales y todo lo referente a este retiro del Estado de todas las políticas públicas, y en este caso puntual de las políticas públicas en relación a la cultura, el desguace del Inca. Digo, también esto, ¿no? Me gustaría saber cómo estás leyendo vos esta coyuntura y tal vez si esto afecta o no a tu laburo hoy en día. Bueno, es una situación análoga, yo coincido con vos en varios aspectos. Quizás eso es un poco, para quienes vivimos aquella época, lo desconcertante de ver que se repite, digamos, con un refresh, se repiten algunos mecanismos o algunos modelos, y es tan evidente, y sin embargo está pudiendo seguir adelante, ¿no? Como que tiene un consenso. Pero bueno, yo también pienso que así como en aquella época, en algún momento quedó expuesto el problema y cuál era la trampa de un modo muy evidente, Sí. creo que va a llegar ese momento, ¿no? Tengo confianza en eso. Me parece Está que... yendo como muy a fondo, ¿no? Sí, Este sí, por gobierno en supuesto, ese todo es sentido. más brutal. Pienso en algo en relación a lo que me preguntás de el Estado y la participación del Estado para vivir en sociedad. Y parte de vivir en sociedad, parte de la nutrición y de la alimentación, es las actividades artísticas, porque es un lenguaje diferente que nos pertenece y que nos permite mirar la realidad de otro modo. Es decir, que nos permite, creo yo, ¿no? Todo lo digo a título propio, darnos cuenta de que hay otra opción. Porque si no, nos dicen qué hay que hacer y tenemos que responder. Sin embargo, si somos conscientes que hay otros caminos, otras maneras, quiere decir que hay otra oportunidad, quiere decir que hay más libertad, quiere decir que hay otro modo de vivir. En ese sentido, el acceso a los bienes culturales Sí. es fundamental, porque significa oportunidad. Y bueno, yo, digamos, puedo contar algo siguiendo con mi tarea, digamos, de escritura autobiográfica a título personal, que es que cuando empiezo teatro a los 15 años, como les decía, como no era una familia que curtiera, digamos, ir al teatro, ir al cine, que tuviese los recursos, etcétera, y de hecho yo pedía que me paguen clases de danza y no podía. No había posibilidad. Entonces, lo que sucede es que una amiga me dice, hay clases de teatro gratis en un centro cultural acá en el barrio. Y yo dije, bueno, vamos. No iba a elegir especialmente teatro, yo quería ir a danza. Pero como ella me dijo, che, tal día yo voy, entonces me enganché. Y resulta que voy y descubro que eso era lo que yo quería hacer. O no sé si es lo que si yo ya sabía que era lo que quería hacer. Descubro que ahí hay algo que
que me sorprende, me emociona, me entusiasma, se me organiza un objetivo, todo esperaba ese día, encontré un sentido. Claro. Eso. Bueno, ese era un centro cultural, de un plan de centros culturales barriales gratuitos para la gente, para que accedan a clases quienes no podían pagar una cuota en lugares privados. Eso fue fundamental. Claro. Digo, con que le cambies la vida a una persona, eso se multiplica por muchas más. Entonces digo, a mí me cambió sustancialmente la vida. Yo después me dediqué a dar clases, di clases muchísimos años hasta antes de la pandemia. Ahí cambió un poco mi esquema laboral, con muchas obras al mismo tiempo, con más trabajo en el audiovisual. Entonces se me dificultó poder volver a ese ritmo de dar clases. Pero digamos, ese fue mi sostén laboral, esos fueron espacios donde yo pude trabajar y crear con otras personas, espacios donde venían 20, 30 personas, todos los días grupos diferentes. Es mucha gente trabajando, mucha gente entregándole su cuerpo a esa exploración, a esa actividad, a ese viaje de autoconocimiento, donde empezás a descubrir que tenés otras herramientas para comunicarte, para expresar. Bueno, todo eso es un movimiento energético muy grande que genera cosas nuevas. Entonces, no es moco de pavo. No, claramente. No, porque claro, justamente esto, ¿no? Tal vez tus inicios o este descubrimiento que vos llegás a hacer siendo tan piba, bueno, fue gracias a también que había, ¿no? Políticas públicas destinadas justamente a poder explorar estas situaciones que tal vez por tu condición social, económica de tu familia no hubieras tenido la posibilidad si hubiera sido de manera privada, ¿no? ¿Cómo es tan importante en este recorrido tuyo, en este camino? Bueno, vos sos un ejemplo, pero tantos otros debe haber también, ¿no? Y por eso para nosotros es tan, desgraciado este momento que estamos viviendo en términos de esto, ¿no? Como ya hoy hay un Estado que no piensa en esto, que no es ese brazo solidario y ejecutor de llegadas, de posibilidades, ¿no? De equiparar situaciones donde los privados no les interesa llegar claramente y que abre posibilidades. Sí, Lore, yo quería preguntarte en relación a esto de, hay un Estado que se retira, pero además hay un Estado que hostiga a quienes presentan una posición expresa, digamos, respecto a lo que está haciendo el gobierno. ¿Qué ves respecto a la organización de los artistas y a tomar postura política, ¿no? Digo, ayer justo periodistas argentinas sacaron un documento sobre el ciberacoso que están sufriendo muchas periodistas mujeres. Bueno, ¿qué mirada te lleva a esto? Me parece que en el campo cultural se han hecho muchas cosas. Hay una marcha muy importante, hicimos en una concentración frente al Gomont, donde hubo represión. Entonces me parece que el campo cultural está, creo yo, no sé, no me quiero atribuir, digo más como una percepción que tengo, como de análisis y reestructuración y de mirada de cómo debería ser o cómo encontrar la forma de volver a reagruparse y cuál es el canal de interlocución que estaría bueno hacer, porque me parece que hay formas que hasta acá se agotaron y que en lugar de generar adhesión quizás que ya no están funcionando de la misma manera, quiero decir, filmar los videos que filmábamos, usar las redes de la manera que la usábamos, no sé, me parece que hay que hacer otras cosas. Sí. Entonces veo que estamos como en ese proceso, me parece, de ir leyendo un poco más de qué manera. Eso me parece por un lado. Por otro lado, se sigue haciendo como podemos, se siguen buscando las maneras. Yo pertenezco a un colectivo que se llama Club Paraíso, que es un colectivo de dramaturgas y dramaturgos, directoras, directores. Somos 13 que fundamos el club, que fuimos organizándonos en pandemia, pensando qué hacer para que las artes escénicas tengan otra manera de convocar y de agrupar y de difundir y de crear, que no dependa de los canales que ya había y de las formas que ya había, para poder conseguir recursos, pero también para poder crear otro tipo de obras, porque si vos repetís un camino, empezás a moldear una manera también, claro, en tu producción artística. Desde tu producto cultural. Claro, entonces
ese grupo, Club Paraíso, es un club, como los clubes de lecturas, como los clubes sociales que tienen sede, solo que no tenemos una sede, no tenemos un lugar a donde vas, sino que te encontrás con el club en distintos teatros porque depende de la obra, se hace en diferentes lugares. Y tenemos un montón de teatros y espacios y librerías y distintos colectivos también artísticos que están asociados con nosotros. Entonces, ahí, por ejemplo, me parece que hay un espacio, generamos charlas de pensamiento, de reflexión sobre cómo estamos trabajando, de lo que está pasando, de qué dice determinada obra que se estrena ahora en función del momento social que estamos viviendo. Me parece que hay distintas maneras de hacer, y sin ir más lejos, con imprenteros, y que me gustaría compartir esa información porque es ahora este sábado una función especial que hacemos en el CONEX, que es una función solidaria, en conjunto con el Picadero y el CONEX. El viernes es en el Picadero, pero está lleno, pero en el CONEX sí hay lugar, por eso me interesaba como convocar a la gente a que venga, porque es una iniciativa nuestra con Club Paraíso, con el Picadero, con el CONEX, con Casa Sofía, que es un centro cultural también, que tiene un proyecto, se llama Proyecto Puentes, que es un proyecto que hace años que vienen trabajando un intercambio con barrios populares. Ah, mira. Entonces, lo que vamos a hacer es que la gente que venga, que compre la entrada, le estamos pidiendo que traigan alimentos no perecederos, y todo eso que juntamos van a ir a comedores populares de Cava, donde Proyecto Puente ya tiene actividad artística con gente del lugar. Entonces también nos apoya Revista Anfibia y bueno, y Futurock. Entonces, como toda esa gente está dando difusión a esta función, donde todavía queda lugar para que se acerquen, y bueno, y también hacer acciones así en conjunto, generando red más desde abajo, ¿no? Porque si desde arriba no la ven, bueno, desde abajo la vamos haciendo. Pero digo, es eso, es el colectivo, es por ahí. Esto creo que tiene que ver con tu historia también. Todo esto que nos contaste, para mí me ponía en esa secuencia y me ubicaba ahí en las construcciones colectivas. Es la respuesta desde donde uno se para dar a esta realidad tan tremenda, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. No, pues aparte es esto, ¿no? Qué importante esto que vos acabas de decir, ¿no? Cuando desde arriba no la ven, bueno, se tiene que poder empezar a gestar desde abajo, que es una manera de resistir, pero también es poner en una ofensiva, pero en el mejor de los sentidos ofensiva, ¿no? Es poner en acción una situación que estamos viendo todos, todas, todes, y que no está empezando a resolverse desde arriba, y la importancia de esto, de ir tejiendo como redes, puentes, para nada, aportar un granito de arena para que, bueno, cuando esta pesadilla termine no esté todo tan roto, que me parece que es uno de los objetivos más nobles que pueden haber. Y no sé si vos querías... Sí, yo pensaba, en tiempos de crisis, yo lo veo la crisis hoy cuando vengo en transporte público y veo a la gente saltar molinete. ¿Cómo se percibe la crisis, en una sala de teatro, en una sala de cine, digamos? ¿Tienen un termómetro ustedes de cómo...? Sí, se percibe en gente que no puede sostener un proyecto artístico porque no se llena la sala, y entonces tiene que dejar de hacer algo que le gusta, que por ahí no ganas dinero, pero tampoco tenés que invertir. Ahora, cuando tenés que poner dinero para sostener una función, ya no la podés sostener en este contexto. Y entonces no solo no percibís el pequeño porcentaje que te podría llevar de hacer tu trabajo artístico, sino que además tenés que trabajar de otra cosa y tenés que empezar a buscar empleo de otra cosa, que además no hay, que además no se consigue o no se consigue en buenas condiciones. Entonces empieza como una rueda desesperante, que implica a familias. Yo siento que tengo una situación privilegiada porque en este momento yo tengo trabajo, porque estoy filmando, porque estoy haciendo unas obras que ya arrastran venir bien de los años anteriores, y que por ahora la gente acompaña más que no acompañar, es más, digamos, la gente que va que la que no va. Entonces todavía se pueden sostener y vamos para adelante y vamos respondiendo con nuestro backup, pero tranquilamente podría dejar de suceder alguna de las obras, y por supuesto que trabajo con muchísima gente y con actrices y actores que están en otros proyectos donde por ahí la situación no es la misma. Entonces es como en cualquier trabajo, inmediatamente se arma. A mí lo que me parece tan desesperante de esto que hablábamos un poco, de la demora en la reacción respecto de
de la opresión que hay desde la gestión actual, es que inmediatamente el problema en un sujeto va a rebotar en el otro, en el de al lado. Claro. Nadie queda exento, ni los que tienen guita, porque en algún momento, digamos, se va diseminando tanto el conflicto social que en algún momento te va a llegar por uno o por otro lado. Entonces, que digo, incluso estratégicamente no les convendría, Claro. digamos, no solo por una especie, digamos, de sentido social, digamos, de conciencia social, sino como si quisieran cuidarse un poco, Claro. porque es un problema, no hay manera de que algunos no salgan dañados si hay si hay maltrato, si hay descuido, si hay abandono, si hay violencia, no hay manera. Pero bueno, en principio en el sector cultural, por supuesto, se ve enseguida en el cierre de espacios. Casa Sofía tenía un lugar, no pudieron pagar más el alquiler y lo tuvieron que cerrar. Entonces ahora funciona de modo virtual y haciendo estas acciones concretas, saliendo a la cancha, por ejemplo, con esto que les contaba de la función solidaria del CONEX. Claro. Pero bueno, digo, vas como quizás cerrando algunas puertas, algunos objetivos o algunas cosas que ya tenías ganadas. Che, y te llevo tal vez para otro lado que igual tiene vinculación, obviamente. 2015 y la masificación del feminismo, ¿no? Como esta nueva ola de los feminismos en la vida cotidiana de las mujeres y de las diversidades sexuales. ¿Cómo lo viviste vos? Digo, ¿tuvo alguna trascendencia en pos de cómo fuiste creando tus personajes, tus obras? ¿Tuvo alguna incidencia en vos en ese sentido? ¿O no sé, pasó como siempre, digamos, no hubo ahí un movimiento? Yo creo que hubo un movimiento en todos lados, que fue inevitable hacerse cargo de eso. Lo noto más o lo noté más, como si te dijese, en la forma en la que empezábamos a pensar los proyectos, en la forma en la que dialogábamos internamente. La creación artística, por supuesto, que está atravesada por las condiciones culturales del momento, pero me parece que siempre es un lugar más, como más pagano, quiero decir. Entran todas las cuestiones a jugar cuando creas un personaje o cuando sos parte de un relato, que pueden ser inmorales, que pueden estar en un borde, porque digo, pues yo puedo interpretar tranquilamente una villana o una asesina, digamos, no voy a dejar de ser eso en la ficción por corrección política. No, claro. Pero fuera de eso, yo me acuerdo que en el 2012, 2013, porque estaba embarazada, quizás principio del 2013, estaba como jurado en un equipo de trabajo, mirando obras de teatro, y empezábamos, hacíamos una selección y después decíamos, no, pero esperen, hay mayoría de varones, volvamos a mirar, tiene que haber tanto obras de dirección de mujer como dirección de varones. Claro. En otro momento, yo no sé si hacíamos esa frenada. Claro. Tal cual. Entonces me acuerdo, porque me acuerdo que estaba embarazada, que tuvimos como como que movimos la perilla ahí, te estoy hablando de antes, del 2013, seguro, 2012-2013. Ese tipo de Ya se operaciones. empezaba a cocinar algo. Se empezaba a obvio. cocinar y me parece que eso fue quedando, por lo menos en yo pienso que ahí el campo cultural sí tiene una fortaleza, que es estar como con las antenas despiertas en relación a eso. Y como mucha más sensibilidad tal vez para absorber esto mismo que vos decías, ¿no? Qué es lo que está pasando en la realidad y absorberlo para después transformarlo en arte genuino. Y bueno, esta mirada que cambió a partir de ese momento, ¿no? Qué importante también fue para el crecimiento de tantas actrices y las obras, y tener otra mirada, que es esto, tal vez en los 90 y muchos antes, bueno, peor todavía, digo, como que la mirada sobre las mujeres o las diversidades sexuales, bueno, estaba muy sesgada para el lado o de minimizar sus papeles o de destinarlos a burlas o, bueno, ¿no? Sometimientos, como hasta las relaciones entre las mujeres, ¿no? También fue como cambiando.
y se nota mucho en el arte, Ujú. bueno, gracias a la lucha, ¿no? También Total. del Digo, feminismo. que esto que decís, Clary, tiene que ver con la estigmatización también que han hecho de la imagen de la mujer desde los medios concentrados también, ¿no? Y esto, de alguna manera, desde el arte me parece que hay una herramienta para transformar, para modificar, para pelear siempre desde ahí por ese lugar. Sí, por ejemplo, el año pasado, creo que sobre fin de año, y creo que hicieron una reposición a principio de este año, en el Teatro Cervantes, estuvo la obra de Maruja Bustamante, actriz, directora, dramaturga, que Potencia Gutiérrez se llama la obra, la protagonista Miranda de la Serna, una obra con un relato también, digamos, diferente, fuera, digamos, del canon de los relatos teatrales de otra generación, con un elenco también, con diversidades, con un cuento sobre mujeres y distintas mujeres, donde se ve otra cosa de los hombres, que en general en otras obras quizás son más héroes, o bueno, se pueden ver sus reveses, pero terminan más de pie. Acá ella contó otro cariz de eso. A mí me parece que eso es una marca de época. La obra de Maruja, con ese relato, en ese teatro, bueno, hace muchos años era impensado. Maruja siendo toda una referente también de una escena cultural queer, ¿no? Entonces, y que bueno, sin ir más lejos, es la persona que había creado este ciclo en el Cultural Rojas, el ciclo Familia, que es donde yo creo Imprenteros, a raíz de la invitación de ella a hacer un material que podía ser cualquier cosa, siempre que respondiera al concepto familia. Y bueno, y sale esta obra de teatro documental que genera todo lo que les conté al principio, pero sobre todo que, bueno, a mí me cambia la vida también como artista, ¿no? Claro. Ujú. Ah. Bueno, no sé, tenemos Podríamos que ya seguir hablando 1000 horas. ya ir cerrando, pero la verdad es que interesantísimo primero tu mirada. Si querés recordemos lo del Conex. Sí, a para mí me este encantaría sábado. recordarle al público que venga el sábado a las 8 de la noche al Centro Cultural Conex, única función de Imprenteros, la obra ahí. Hay que comprar la entrada y con la entrada colaborar con un alimento no perecedero. Digo hay que comprar porque a veces piensan que quizás solo con el Exactamente, alimento, claro. no, son las dos cosas. El equipo hace una donación importante también de alimentos no perecederos con la recaudación Claro. de esta función, pero bueno, la idea es que estemos todos conscientes de que hay que ayudar y bueno, es para comedores populares de Cava. Y yo que voy el viernes. Tenés que llevar. Sí, Bien, sí, en también. el picadero también se recauda, se recoge y se agrupan alimentos que Casa Sofía, a través de la gente que hace Proyecto Puentes, va a llevar. El lunes se hacen los fletes y se entrega todo. Bueno, Qué grande, genial. Qué gran. Gracias, Sí, Lore. bueno, A ustedes. muchísimas gracias, Lore, por haber A participado, por ustedes. haber estado acá. Buenísimo. Y bueno, nos volvemos a ver el miércoles que viene. Miércoles que viene a las 12. Adiós. Luche que se escuche.